Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con este tema correspondiente a tecnologías para la gestión ambiental. Quien les habla es Daisy González, una vez más con ustedes, hablando esta nueva sesión. Ya avanzando con el tema de la gestión ambiental, cómo incide esta parte de la tecnología en este proceso de la buena gestión ambiental, la aplicación de los instrumentos, la aplicación de ciertas herramientas que nos van a facilitar pues el buen entendimiento de la naturaleza en sí, de cómo funciona para realizar una buena gestión ambiental dentro de las distintas áreas que compete como tal. Primero vamos a hablar un poquito más de qué tiene que ver las energías, la transición hacia las energías renovables, las energías limpias. También vamos a hablar un poquito de los sistemas de información geográfica, también la georreferenciación, de qué manera incide en este proceso de gestión ambiental, de conocer datos importantes. Entonces, básicamente vamos a analizar esto. Entonces, el día de hoy vamos a ver las energías en las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional y de qué forma pues van incidiendo en este proceso de transición. No se me ve la cámara. Ok. ¿Me confirma si se puede ver, Juan Carlos, ahora la cámara? Sí se puede ver, Daisy. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya. Continuamos, ya venía mencionando, primero vamos a hablar de la transición energética o todo lo que concierne a energías renovables y vamos a ver un poquito más de la INDC, que significa contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, de qué forma pues la energía ha venido contribuyendo no solamente de manera económica o a la economía, el PBI nacional como pues ya tenemos de conocimiento, sino también en el tema de las extracciones y cómo ha venido incidiendo tanto negativa y positivamente sobre el medio ambiente, sobre las emisiones, que claramente pues la energía, el sector de energía como tal es una de las industrias que genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de esta forma vamos a ir estudiando estos aspectos importantes que tiene relevancia dentro del sector energético. Primero, vamos a adentrarnos un poco más en este tema de la visión energética, la visión del sector de energía. ¿Cuál es nuestra visión como sector energético primero? Básicamente, el sector energético es un sistema que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y que además soporta todo el tema de esto de la planificación, la investigación, la innovación tecnológica continua. Claramente, esta última parte de innovación tecnológica continua es de relevancia en este tema que el día de hoy vamos a tocar, dado que pues nuestro tema central está por esta índole de la innovación tecnológica, del insertar este tema de la continua industrialización, de la continua eh, innovación dentro de nuestras áreas, dentro de nuestras operaciones como tal, y de esa forma pues teniendo en cuenta la rentabilidad económica, que claramente es un factor importante. De la misma forma, el tema del enfoque ambiental, que debe ser con un enfoque positivo, teniendo en cuenta las contaminaciones, los planes que como empresa y como sector de energía es necesario implementarlos. Justamente esta visión va de la mano de la política nacional o de la política del ambiente también, y claramente esta va a estar inmerso dentro de la política energética nacional del Perú, que se da en un promedio una visión al futuro del 2010 al 2040 en el Decreto Supremo la 064 del 2010 de Energía y Minas. Hablamos de la política energética al 2040. Específicamente, ¿cuáles son los objetivos, las visiones, las metas que se tiene como sector de energía
para el 2040. Claramente teniendo enfoque los aspectos que ya se mencionó previamente, pues, ¿no? Lo ambiental, lo económico, lo social. Entonces, uno, lo que se quiere generar con este objetivo o que se quiere plantear dentro de los objetivos como tal de la política energética es una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que como tal, la variedad energética que podamos diversificar nosotros va a ser importante. Esto más llevándonos por un lado de las energías renovables. Tengamos en cuenta que actualmente las energías no renovables o también como nosotros lo conocemos comúnmente, los combustibles fósiles son energías no renovables y son los que actualmente pues presiden o hay muchos, básicamente el 90% de las empresas suelen utilizar los combustibles fósiles para que puedan generar energía para sus operaciones y diferentes actividades de diversa índole. Entonces, lo que queremos con esta política, con estos objetivos del 2040, es crear una matriz diversificada que tengan que ver, que tengan en cuenta este aspecto del uso de la masificación de las fuentes renovables como tal. Entonces, de esa forma, pues vamos a generar un abastecimiento a largo plazo y justamente va a ir de la mano del siguiente aspecto, que es abastecimiento energético para el desarrollo sustentable. Tengamos en cuenta que el hecho de utilizar combustibles fósiles para generar energía para las distintas actividades, operaciones que realizamos como empresa, como organización, como sociedad civil, pues generamos grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera como tal, siendo los principales, pues el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero que se encuentra en la atmósfera y es el principal gas que influye en el calentamiento global y posteriormente, claro, que tiene relación con el cambio climático, con los desastres que actualmente vivimos. Entonces, están aliados unos y otros. Acceso universal al suministro energético. Es necesario, aquí hablamos un poco más de eh, equilibrio entre los territorios en el tema de que todos tienen esa necesidad, cada uno de los territorios, regiones, provincias, tiene esa necesidad del acceso energético porque de esta forma, pues una persona se mantiene, primero tiene las condiciones básicas para vivir. Todos necesitamos electricidad para poder realizar nuestras necesidades y cuestiones académicas, laborales, etcétera. Entonces, de la misma forma, en un mundo que constantemente está en avance, innovación tecnológica, entonces esta parte de primero que sea esta parte de la política energética un acceso universal es importante para que todas las personas pues puedan acceder de manera libre y poder hacer uso eficiente de este mismo. Mayor eficiencia en el uso de la energía, oferta y demanda. Claramente actualmente tenemos mayor demanda y por lo tanto hay muchas empresas que están en diferentes inicios de proyectos para que la oferta sea de igual forma que la demanda. De esa forma se pueda equilibrar esta balanza de la oferta y la demanda y tener un buen mercado, claro. Autosuficiencia en la producción energética, más que todo nos vamos a basar en el manejo, en el uso de la energía como tal, en la energía en nuestra vida cotidiana, en las labores como tal, en las empresas, con las políticas, con las regulaciones que cada persona pueda tener o cada empresa pueda tener. Mínimo impacto ambiental. Eso lo vamos a lograr de qué forma, haciendo, realizando, encaminándonos hacia una transición hacia el uso, hacia el mayor uso de fuentes renovables de energía, claramente, desarrollar la industria del gas natural. Tengamos en cuenta que, pues aquí como tal, en el Perú, nuestro país es uno de los países que genera gas natural dentro de las áreas de las regiones que contamos, pues contamos con grandes cantidades de estas fuentes. Entonces, desarrollar como tal
una industria dentro del país sería beneficioso para una, la distribución equitativa. Tengamos en cuenta que el gas como tal, aquí en el Perú, siendo un país que genera esta materia prima, pues los precios no van acorde con lo que nosotros producimos como tal. Entonces, es necesario verificar cuáles son las políticas que están viendo, presidiendo esta parte del desarrollo industrial del gas natural, de la energía y demás, para que eso pueda, pues, como tal, distribuir a la población, la sociedad civil y por lo tanto también una parte que vendría a ser la exportación, no solo una parte, sino gran parte, casi el 80 o el 90% o el 100% está siendo exportado el gas natural como materia prima dentro de las áreas o los territorios que pues produce el Perú. Fortalecimiento institucional, integración con mercados de energía de la región. Entonces, todos estos objetivos como tal, pues se planean cumplir al 2040. Estamos en ese proceso de transición hacia economías, hacia energías más limpias, más renovables. Entonces, es necesario seguir con estos protocolos, reglamentos que nos plantea el objetivo del 2040. Consumo de energía por fuentes. Vamos a analizar algunas estadísticas primero de qué forma pues ha ido evolucionando el uso de energía por fuentes, por sectores, por persona. Entonces, de esa forma pues vamos a analizar cuáles son los gases o las energías que actualmente se han ido utilizando en mayor cantidad, en menor cantidad, las energías que han sido más demandantes, las que menos han sido demandadas, cuáles generan mayores contaminaciones. Entonces vamos a analizar un poquito de esto. Primero, tengamos en cuenta que uno, actualmente, bueno, a partir del 2000 al 2014, el gas que se ha utilizado o la energía que se ha utilizado en gran cantidad, en gran medida, es el diésel. Ahora, seguido por ahí en este caso, el gas natural o por ahí otro, o electricidad, por ejemplo, leña, GLP, gas natural, gasolina, querosene. Creo que esta parte del que el querosene, el petróleo, ha sido un proceso de transición. Por allá por los años 90, por los años 80, pues estas fuentes de energía como tal estaban en uso constante, en uso de todos los días, en uso diario de cada una de las personas, debido pues a que todavía no se tenía esta parte de la electricidad como tal, por lo tanto pues la vida cotidiana era el uso del querosene, el uso del petróleo, del carbón mineral y como tal hacían uso de este tipo de energías para que puedan vivir en el día transitoriamente todos los días, entonces claramente por esas fechas estaba en apogeo, en auge, pero ya pues más o menos por los años 2000, 2014, 2015, 2010, donde esta parte de electricidad ha tomado mayor importancia porque muchas de las ciudades, no solo ciudades, sino también regiones pequeñas, pequeños pueblos, distritos, han sido implementados con esta parte de la electricidad. Y actualmente, pues gran parte del país como tal cuenta con energía por electricidad. Entonces, de esta forma, pero claramente no podemos tocar ese tema de una totalidad, sino que pues abarcamos un 70%, porque de hecho que aún existen ciertos pueblos pequeños, anexos, centros poblados, que aún no cuentan con este beneficio, con esta parte de necesidad de la electricidad. Entonces es necesario verificar de qué forma han ido creciendo el uso y vamos a verificar también de qué forma pues los sectores se han ido posicionando en esta parte de las estadísticas a partir de los 2000 a 2014. Por ejemplo, ¿qué sectores hacen mayor uso de la energía? Uno de ellos es el transporte, porque el transporte claramente hace uso de diésel, hace uso del petróleo, hace uso del gas. Entonces, de diversa índole y actualmente contamos pues con un sinfín números de vehículos dentro del país como tal. No solo del país, sino a nivel mundial. Los vehículos pues han ido pasando desde generación en generación.
transformando los unos a otros por la diversidad de uso de combustibles, de energías como tal. Entonces, como tal, el transporte es uno de los sectores que hace mayor uso de la energía de diversa índole. La residencia y comercial de la misma forma, el sector industria, minero metalúrgico, el público, que vendríamos a ser nosotros como sociedad civil, agropecuario y agroindustrial, pescaría. Entonces, fijémonos cuáles son las utilidades o el uso que le dan este tipo de sectores a la energía como tal, y cuáles son los efectos negativos y los efectos positivos que viene de este uso, y cuáles serían las innovaciones tecnológicas como tal. Uno, para mejorar el sistema de gestión ambiental, lo otro para disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente, maximizar los beneficios económicos, aumentando o en este caso aportando en gran medida al PBI nacional, por ejemplo. Entonces, tenemos que generar beneficios en todos los aspectos, analizando o realizando una buena gestión, pero para esta buena gestión es necesaria la implementación tecnológica, que claramente la implementación tecnológica actualmente pues está de alguna forma incidiendo positivamente en la optimización de muchos procesos en muchos sectores. Entonces, esta parte de la innovación tecnológica dentro del uso de la energía como tal sería de gran beneficio para los sectores, ya como mencionaba nuevamente, en el tema de la optimización energética, en el tema de la optimización de la misma forma en cuestiones de costos, ahora de la minimización de impacto sobre el medio ambiente, y claramente vamos a generar un bienestar adicional sobre la población. Proyección de consumo de consumo de energía. Vamos a ver cuál es la proyección, cuál es la proyección que se hizo en este caso respecto al consumo de energía desde el 2015 al 2025, o sea, actualmente. Entonces, vemos que la proyección va a incluir en este aspecto todo el panorama de la eficiencia energética. Entonces, ¿de qué forma uno cuánto de energía utilizamos, de qué forma la utilizamos, cuáles son los impactos, cuál es el aporte al PBI? Entonces, de esta forma vamos a realizar una proyección. Justo estamos en el año 2025 y aquí tenemos la proyección para el 2025. Si ustedes se fijan, pues el uso de energía como tal ha ido aumentando a gran escala exponencialmente. Podemos decir que de alguna forma el crecimiento más rápido, podríamos llamarlo de esta forma, teniendo un crecimiento exponencial más diferenciado, más notorio, desde 2018 a 2019. Pero a partir de 2019 en adelante, pues este crecimiento ha sido continuo, no constante, sino exponencial, porque esto ha subido de manera tangente a lo que vendría a ser la recta inicial. Entonces, vamos a verificar de esta forma. Vamos a ver la matriz, en este caso, de la eficiencia energética, del consumo de energía, del aporte al PBI como tal, que pues vendría a ser el 4.5% soporte de la matriz energética desde el año 2014 al año 2025 en el Perú. La matriz energética proyectada como tal en estas fechas, que son aproximadamente 6 o 9 años, no, me equivoco, son más, 6, 11 años, que son, o sea, la matriz energética proyectada muestra una mayor participación, en este caso, verificamos que la mayor participación de la matriz energética, en este caso la diversificación que realizamos, la mayor participación se ha tenido del gas natural, concentrándose en el 46% del gas utilizado, seguido del petróleo, que ha sido del 33%, y las energías renovables en un 19%. Entonces, a diferencia de un análisis de los años 1900, 1800 o ya antes de eso, 1700, desde la revolución industrial básicamente. Entonces, el crecimiento del uso de las energías renovables se han estado dando paulatino, lento el crecimiento, dado que pues desde la revolución industrial hasta hoy 2025, pues básicamente solo se ha tenido un crecimiento
lento, reducido, y solamente en este proceso o en este periodo del 2000 como tal al 2025 se tiene un crecimiento del 19%, en este caso uso de energías renovables del 19% del total que presenta la matriz energética. Vamos a realizar un pequeño análisis de la matriz energética en un periodo de 10 años. Vamos a continuar de la misma forma en el periodo 2004 al 2010. Primero, en este apartado, dentro de las estadísticas, podemos ver que en los últimos 10 años, que comprende el 2004 al 2014, la producción energética, la producción de energía eléctrica con tecnología diésel ha reducido el 13%, a menos de 1% contribuyendo en este caso a la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, eso tiene un buen indicio en el aspecto, pues, positivo respecto al medio ambiente. Claramente porque estamos reduciendo el uso, la cantidad de uso del diésel, que es uno de los componentes que genera mayor contaminación al medio ambiente, en este caso por el uso del sector transporte. Ahora, verificamos en este caso la producción energética con el gas natural en los últimos 10 años y ha presentado una tendencia creciente y ha llegado en el 2014 al 48% del total del sistema eléctrico interconectado nacional. Ahora, cuando hablamos básicamente de este sistema interconectado nacional, básicamente vendría a ser toda esta red principal que va a regir la transmisión y la contribución de la energía eléctrica como tal en el Perú. Y pues este sistema nos permite a nosotros abastecer de alguna forma a mayor parte del país, llegar a las distintas ciudades, a las distintas regiones, y pues de esta forma vamos a conectar las principales ciudades, las principales centrales de generación de energía eléctrica, en este caso las hidroeléctricas, por ejemplo, las termoeléctricas, las solares, que son las principales fuentes de energía actualmente, las eólicas de la misma forma. Y pues con estos vamos a generar todo un centro de distribución de consumo. Ahora, como tal, el sistema eléctrico interconectado nacional está operado actualmente por el COES, que es la Comisión Operadora Económica del Sistema Interconectado. Y ahora, esta administración como tal, lo que se va a encargar es de coordinar todo el proceso de producción dentro de las centrales hidroeléctricas, de las termoeléctricas, su distribución como tal a lo largo del Perú de manera, eficiente, segura y equitativa. Teniendo en cuenta esos aspectos, el COES va a trabajar en este proceso de la distribución a nivel nacional en el Perú, y claramente otras denominaciones, claramente con las mismas funciones en los distintos países. Ahora, en el contexto, en este caso del gas natural, se ha creído significativamente que en la última década como tal, o sea, básicamente del 2015 al 2025, en lo que actualmente nos encontramos, especialmente debido a la explotación constante del yacimiento, que en este caso vendría a ser Camisea, que está ubicado en la región de Cusco actualmente, pues nos ha llevado a un gran aumento de generación de electricidad generada en este caso por el sistema eléctrico interconectado nacional. Y pues esto ha generado de alguna forma pues la proveeduría, podríamos decirlo, en este caso, que ciertas plantas como tal se pueden instalar, ciertas plantas termoeléctricas, y que actualmente funcionan con gas como un sistema de economía circular. No exactamente la economía circular, porque claramente esta parte de la economía se enfoca o tiene un enfoque más con residuos sólidos, por así decirlo, pero este proceso de la economía, este modelo de la economía aplicado al gas natural, es muy importante porque toda la planta como tal, el funcionamiento circular que esta tiene, ya no necesita una energía independiente, una energía aparte, sino que este funciona con la misma producción, con la misma extracción, con la misma energía que extrae, que es el gas natural. Entonces, de esa forma es como se automatiza este proceso de la producción y distribución del gas natural, que vendría a ser una planta que está ubicada en Cusco, que es Camisea. Ahora, verificamos y seguimos avanzando.
Al 2014 tenemos la producción de energía eléctrica, podemos ver dentro del cuadro, con recursos hídricos, gas natural y recursos renovables no convencionales representó el 58% del total. Ahora, tengamos en cuenta que este proceso, y vámonos a esta parte final que nos dice recursos renovables no convencionales. ¿A qué nos referimos con este término no convencionales como tal? Y es que dentro de las tecnologías que comúnmente utilizamos para generar cierta cantidad de energía, o incluso más fácil, hagamos un ejemplo de tratamiento. Tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales. Como tal, tratamiento de aguas residuales conocemos diversos métodos. Una de ellas es, por ejemplo, el tratamiento de floculación, coagulación, tratamiento primario, secundario, terciario, con avanzados, osmosis inversa, de diversa índole. Entonces, conocemos diversos tratamientos, pero en este proceso utilizamos claramente la energía para uno, el proceso de aeración, por ejemplo, en el proceso de floculación, en muchos aspectos utilizamos para que se puedan generar una, una flotación o en este caso un movimiento para que se pueda realizar la floculación. Entonces, todo este proceso hace un uso de la energía como tal para que se realice el tratamiento. Pero justamente dentro de los últimos años, dentro de la última década, se han venido proponiendo ciertos aspectos, ciertas proyectos, por así llamarlo, de implementar tratamientos con tecnologías no convencionales, que quiere decir que son aquellas tecnologías que necesariamente o que no necesariamente van a utilizar la energía eléctrica para que puedan funcionar. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos en este caso la adición de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales, como tal, de las aguas grises o las aguas negras. Entonces, ¿de qué forma va a funcionar esto? ¿Con qué energía va a funcionar? Entonces, tenemos que evaluar ciertos aspectos. Ahora, por ejemplo, la energía, muchas veces creo yo que por ahí pudieron haber escuchado de un tratamiento no convencional que por lo general podría parecer que no sea tan eficiente y solamente se toma como parte de desinfección en cuestiones de tratamiento, es el SODIS, que es un tratamiento con energía solar, que básicamente es, bueno, pues a un recipiente o a una botella, adicionarlo agua contaminada, generalmente aguas grises, y exponerlo al sol durante cierto tiempo para que se pueda hacer la desinfección como tal. Entonces, este mismo principio se aplica a un proyecto que ha estado en auge, que ha estado en proceso de reformulación en los constantes en esta última década, que pues ha surgido un proyecto que es un proyecto de Helio Weather. El Helio Weather, por ejemplo, funciona, es un tratamiento de tecnología no convencional, dado que funciona con energía solar y adicional a eso trabaja pues con este tema de los electrodos, de la captura de energía mediante el aluminio, etcétera, de cosas. Entonces, esta adición de las tecnologías no convencionales sin el uso de energía eléctrica, pues es necesaria y verificar claramente también si es eficiente, tiene la misma eficiencia utilizando la energía solar o no o sin utilizar la energía solar. De esta forma, pues no vamos a tener inconvenientes en este punto importante y clave que es la eficiencia, la eficacia y la optimización como tal. Bien, vamos a realizar un análisis del vínculo entre la energía y la economía. ¿De qué forma, pues, estos se vienen relacionando como tal para que pueda haber un cierto crecimiento dentro, en ambas partes? Uno aporta el PBI, otro, la transición, el aumento del uso de energías renovables como parte de las energías que utiliza actualmente los distintos sectores. Tenemos aquí un cuadro que tenemos básicamente desde un crecimiento anual desde 2005 al 2014, donde podamos ver de qué forma el gas, la extracción de energía en cuestiones de gas, petróleo, otros tipos de energía, pues ha ido aportando al PIB nacional como tal. En el 2005 tenemos del 6.8
En el 2008 es el año, bueno, en esta última década del 2005 al 2014, es el año que esta energía como tal ha tenido un mayor aporte al PIB nacional. Sin embargo, el 2009 tuvo un descenso extremadamente crítico, ya que solo su aporte fue del 0,9%. Ahora, nos dice que en los últimos años, en los últimos 10 años, el PBI nacional tuvo un crecimiento promedio anual del 6,4%. Entonces, verificamos que este vendría a ser pues el punto medio que la energía como tal, este sector ha venido contribuyendo al incremento del PBI. Entonces, se ha venido claramente una evolución en este proceso del aporte, evolución de la máxima demanda. Máxima demanda de los sistemas eléctricos interconectados nacionales han crecido en el orden del 6,6% del 2005 al 2014. Aquí claramente podemos ver todas estas estadísticas de qué forma pues este vínculo entre energía, extracción de energía, uso en distintos sectores ha contribuido al crecimiento del PBI, así como los otros sectores. Aquí vamos a hacer un análisis un poco más detallado y es que el principal recurso energético renovable del Perú es el hidroeléctrico. ¿Por qué el hidroeléctrico? Porque actualmente, pues, en el Perú existen una diversidad de centros hidroeléctricos que generan grandes cantidades de energía eléctrica que abastecen y son suficientes para muchas ciudades. Entonces, como tal, el recurso hídrico es importante para que se pueda generar el recurso hidroeléctrico. Entonces, de esta forma, pues vamos a verificar su importancia y de qué manera va a radicar o va a incidir en el aporte o en la disminución de la contaminación que se genera como tal. Entonces, vamos a ver el potencial eólico que el Perú como tal cuenta. Primero, en el Perú, exactamente en la zona, en las regiones costeros o en algunas partes de la sierra, pues se estima que el país cuenta con un potencial de generación eólica. En este caso, las principales zonas con potencial eólico que tiene el Perú como tal, por ejemplo, vendría a ser la costa norte, donde está ubicado Piura, está ubicado Lambayeque, está ubicado La Libertad, y es aquí, en estas regiones, donde se tiene ese potencial eólico. ¿Por qué? Porque uno, los vientos que se generan en estas áreas, en estos territorios, son vientos fuertes, por lo general son vientos alisios y constantes, claramente son constantes, y eso es un buen indicio para pues generar o para poder iniciar como tal el potencial energético, para poder explorar este potencial energético eólico que tiene estas regiones como tal. Ahora, en Piura es exactamente donde se encuentran actualmente algunos principales parques eólicos en operación. Entonces, esta región claramente es idónea para que se pueda realizar la implementación de la explotación o la incidencia en este potencial eólico. Piura como tal, Lambayeque, La Libertad de la misma forma. Entonces, de esta forma, pues, analizando las características que tiene determinada región en cuestiones de recursos hídricos, en cuestiones de los vientos, de energía solar como tal, de biomasa, vamos a determinar qué lugares son aptas para el iniciar con el potencial energético solar, el potencial hidroeléctrico, geotérmico. Entonces, en el caso del potencial eólico, no solo está pues Piura, Lambayeque o La Libertad, también nos vamos un poquito más allá de eso, nos vamos a centrar en la costa central o también un poco por el sur, y aquí es donde vamos a ubicar a Arequipa, vamos a ubicar a Moquegua, vamos a ubicar a Tacna, y también son estos importantes departamentos que cuentan con ciertos proyectos eólicos actualmente en desarrollo. Por ejemplo, en Tacna y Moquegua se presentan por lo general vientos fuertes, vientos constantes, y estos por lo general son adecuados para este tipo de energía eólica. Entonces, los proyectos que, por así decirlo, actualmente están en operación
uno de ellos vendría a ser ubicado en Ica, por ejemplo, el Parque Eólico de Marcona, que es uno de los lugares donde pues actualmente sí se potencia, o en este caso se va realizando la correcta operación del potencial eólico que cuenta el Perú como tal dentro de sus regiones. El potencial solar, de la misma forma, nos ubicamos en esta parte, de la misma forma en la costa, tanto norte, tanto sur. Claramente aquí nos ubicamos más por el tema del sur. Entonces, de esta forma, pues vamos a verificar, vamos a analizar las características, vamos a analizar los factores que van a influir en una y otra operación respecto a la explotación de estos potenciales, y vamos a analizar qué tipo de energía, qué tipo de potencial energético cuenta en la región como tal. Ahora, a la par que eso, creo que muchos de nosotros estamos muy familiarizados con el tema solar, con el tema geotérmico, con el hidroeléctrico, más que con los otros. El tema hidroeléctrico pues está ubicado en las centrales hidroeléctricas de Yuncan, de Chumpaj, está ubicado en los distintos, las zonas donde existen las grandes cuencas, la cuenca del Mantaro, del Huillaba, la cuenca del Rima, que diferentes cuencas que pues tienen gran potencial caudal para que se pueda generar este potencial energético como tal. Ahora, vamos a estudiar un poquito más en el tema del potencial de biomasa. El Perú como tal tiene un potencial de biomasa. ¿Por qué? Porque uno, cuenta con diversidad de ecosistemas, y a la par de eso cuenta con una diversidad o una instalación de agroindustrias. Entonces, esto le permite contar con este potencial de biomasa como tal, y es necesario pues explotarlos para que se pueda generar una eficiencia energética como tal. Una eficiencia, podemos hacer uso de cada uno de estos potenciales energéticos una tras otro, dependiendo de la demanda que pueda existir entre un país y otro, una región y otro. Por ejemplo, dentro de los potenciales de biomasa que cuenta como tal el Perú, uno de ellos son los residuos agrícolas y agroindustriales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este caso nos ubicamos un poco más por la selva central, o también la selva baja, la selva alta. Nos ubicamos, por ejemplo, en San Martín, Ucayali. Nos ubicamos en esta parte del norte del Perú, donde está pues ubicado de la misma forma, está ubicado Lambayeque, está ubicado Piura, está ubicado La Libertad, y aquí es donde ubicamos uno, la caña de azúcar. La caña de azúcar, ubicamos el arroz, el café, el cacao, residuos de palma de aceitera, y todos estos residuos como tal nos van a generar un potencial de biomasa. Un potencial que pueden ser aprovechados como tal, como potencial energético, dados que estos en un proceso de descomposición anaeróbica y aeróbica también, pues generan energía, generan biogás como tal, y se puede utilizar pues como energía eléctrica. Ahora, por ejemplo, ¿dónde podemos hacer uso de los residuos de café? Uno, la Amazonía, uno, Cajamarca, Cusco. Son esos lugares donde podemos hacer uso de esta parte, del cacao, del café. Ahora, ¿dónde podemos realizar el, el potencial, o dónde podemos aprovechar este potencial de biomasa de la palma aceitera? ¿Dónde está ubicado? Ucayali y Loreto. Entonces, de esta forma vamos viendo cuál es el recurso que yo cuento dentro de mi región para poder hacer uso como tal. Y no solo eso, hablábamos también de residuos forestales. Ahora ya no nos basamos en los residuos agrícolas, que como tal, pues ahí están, ya hablamos de la caña de azúcar, del arroz, del café, del cacao, del aceite. Ahora vámonos por los residuos forestales. Como tal, el Perú tiene una gran diversidad en cuestiones de áreas forestales. De la misma forma cuenta con parte de la Amazonía, y pues la selva está rodeada de esta parte de recursos forestales. Y los residuos como tal es importante para generar gran cantidad de biomasa. Uno, los desperdicios que uno se va a generar de las maderas, de los diferentes tipos, de las diferentes especies, de las carpinterías,
de los lugares donde hacen muebles, por ejemplo, y son estos lugares donde se ubican, por ejemplo, en Ucayali, en Madre de Dios, en Loreto. Son esos lugares donde se puede generar o aprovechar este potencial de biomasa que tiene a su disposición. Los residuos orgánicos y los residuos urbanos de la misma forma. No solamente nos vamos, en este caso, todo el tema forestal o el tema un tanto vegetal, por así llamarlo, sino vámonos a los residuos sólidos. Si bien es cierto, los residuos sólidos orgánicos como tal del mercado, de la basura municipal, básicamente de los residuos orgánicos municipales. No, en este caso no vamos a tomar los residuos orgánicos no municipales, dados que no son aptos para generar un potencial de biomasa. Claro que no. Nos vamos a avanzar en basura municipal, en residuos municipales. Y aquí, un potencial de esto, Lima. Lima es la región que genera mayor cantidad de residuos urbanos como tal, de residuos municipales. Entonces, de esta forma, pues es como podamos generar esta economía circular y llevarnos a esta degradación bacteriológica, degradación anaeróbica, aeróbica realizada utilizando ciertos compactadores, entonces de esa forma puede generar el potencial de biomasa. Ahora, no solamente está Lima, y muchos creerán, bueno, pues hay una región que voy a mencionar que por ahí muchos no se podrán imaginar y es Cusco. Cusco también, al igual que Lima, es una de las regiones que genera mayor cantidad de residuos sólidos anuales, per cápita, mensuales, semanales. ¿Por qué? Porque Cusco, al ser un potencial en el sector turismo, pues atrae a cierta cantidad de personas, a gran cantidad, no a cierta, gran cantidad de personas y como tal la economía está en movimiento. La economía, los mercados, restaurantes, hoteles, todos estos sectores económicos como tal están en movimiento. Por lo tanto, se genera mayores cantidades de residuos al día y como tal estos pueden ser aprovechados, como ya mencionaba, por este proceso de degradación anaeróbica y aeróbica de los microorganismos utilizando biodigestores, por ejemplo, que pues van a servir de mucha ayuda para explotar este potencial de biomasa que cuenta, los recursos pecuarios, los recursos agrícolas y son muchos aspectos de diversa índole que nosotros podemos como tal hacer uso para la generación del biogás, para todo el sistema de los biodigestores. Entonces, esta parte del potencial de biomasa es importante porque tiene una contribución importante para las regiones que generan estos residuos como tal de diversa índole dentro de sus espacios, dentro de sus operaciones, su vida cotidiana o la sociedad civil como tal. Marco regulatorio. Pues aquí vamos a hablar un poquito más de algunas leyes importantes que regulan esta parte del uso de la eficiencia energética. Vamos a hablar de la ley 27345 y su reglamento, ley de promoción y uso eficiencia de la energía. De la misma forma, vamos a hablar de la 28832, ley para asegurar el desarrollo eficiente y la generación de la energía. Las 1002, que es la de promover la generación de energías renovables. La 064 del 2005 de la energía de minas, el reglamento de cogeneración. Hablábamos en un ítem anterior o en una sesión anterior del proceso de cogeneración. ¿Cuál es el procedimiento para que se pueda generar esta cogeneración? Entonces, por ahí ya se puedan dar una pequeña idea de qué va este decreto supremo. La resolución ministerial, la 469 del 2009 del MEM, que nos habla como tal del plan referencial de la eficiencia energética del periodo 2009-2018, que se tuvo pues este plan referencial que actualmente estamos trabajando con un nuevo plan que engloba a este periodo nuevo, el decreto supremo, la número 63 de 2005, que promueve el consumo masivo del gas natural. Claramente este decreto supremo es muy importante tenerlo en cuenta dentro del país porque como tal el Perú es uno de los productores en gran cantidad de gas natural
Ya mencionábamos hace un momento, Camisea es uno de los proyectos importantes que tiene el Perú y como tal debemos aprovecharlo este consumo de gas natural. Bien, vamos a hablar un poquito de la nueva matriz energética sostenible, que son las NUMES, y el Plan Energético 2015-2025. ¿De qué forma, pues, esta transición, este nuevo o este cambio de chip de la sociedad como tal al implementar energías sostenibles, esta matriz energético sostenible dentro de su plan energético, inclusive también los sectores dentro de su plan nacional energético en este periodo que comprende 2015-2025 hasta claramente hasta este año tenemos vigencia este plan, entonces vamos a analizarlo punto por punto, sector por sector y de esa forma pues analizar si de verdad se están implementando como tal esta nueva matriz del sector energético sostenible o simplemente pues está pasando desapercibido como tal. Eficiencia energética, sector residencial. Aquí vamos a ver el tema de la sustitución de la iluminación convencional por tecnología eficiente. Actualmente en el sector o en el tema de la iluminación, muchos de los sectores, muchos de las personas como tal, las empresas como tal, están em, en proceso de cambio o están viendo cuáles son las nuevas necesidades, es decir, están generando una sustitución de los alumbrados por una más que genera ahorro de energía como tal, verificar esta parte del la sustitución de calentadores de agua eléctricos por sistemas de calentadoras de aguas solares, por ejemplo, sustitución de cocinas tradicionales por cocinas mejoradas u otra tecnología más eficiente. En este proceso de sustitución de cocinas tradicionales por cocinas mejoradas, por ejemplo, el Estado como tal, mediante el Ministerio de Vivienda, ha implementado dentro de las regiones, dentro o como tal una entidad que muchos de ustedes probablemente lo conocen, la cual lo denominamos FUNCODES. Es una institución que se encarga justamente de velar, de promover esta parte de las cocinas mejoradas. ¿Cuál es la finalidad? Uno, la finalidad es incidir en las zonas rurales, que por lo general son estas zonas, estas áreas que hacen uso de las cocinas tradicionales y pues queremos con esta organización de FONCODES incidir en estas áreas para que se puedan generar este cambio, esta transición hacia cocinas mejoradas. Uno, porque el uso tradicional del combustible genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el metano. ¿El metano por qué? Porque aquí hagamos un énfasis en el tema del desarrollo rural. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de una zona rural, por lo general las personas tienden a tener una cocina tradicional. Cuando hablamos de cocina tradicional, pues las personas suelen utilizar generalmente estiércol del ganado vacuno para que puedan cocinar. Y como tal, este estiércol de ganado de vacuno genera o es el principal emisor de energía, de gases de efecto invernadero, que es uno de ellos, el metano. El metano que es el principal gas que emite estas cocinas rurales. Entonces, como tal, FUNCODES incide en este cambio no solamente de estilo de vida, sino también claramente teniendo un enfoque sostenible en un enfoque ambiental. Sector público, sustitución de iluminación convencional por iluminación de tecnología eficiente. Aquí en esta eficiencia energética, en este plan energético nacional que tenemos del 2015 al 2025, en muchos sectores se ha visto y en muchos tampoco no se ha visto ningún cambio. Y es que en los que hemos visto este cambio es que se han puesto... Uf, ¿me permiten un momento, por favor?
Bien, entonces vamos a continuar. Disculpen. Bien. El sector público. Vamos a hablar de esta sustitución convencional de la iluminación por una iluminación tecnológica más eficiente en el proceso de cambiar la iluminación por otra que genera mayor ahorro, que tenga una mayor eficiencia tecnológica. Vemos costos y beneficios. Entonces, de esta forma es como podemos incidir dentro del sector público, sector productivo y servicios. Sustitución de calderos convencionales y mejoras de eficiencia, sustitución de motores convencionales por motores eficientes de cogeneración, sustitución de iluminación convencional por tecnología eficiente. Nuevamente nos vamos en este apartado a repetir la sesión anterior de la cogeneración. La cogeneración es un aspecto, un ciclo técnico. Hablábamos de ciclos biológicos y ciclos técnicos. Entonces, este proceso de la cogeneración se encuentra en un ciclo técnico. Entonces, el ciclo técnico, uno es el mantenimiento, el aspecto que genera menor contaminación, menor redes, menores cadenas. Entonces, de la misma forma, la cogeneración, el mantenimiento va a generar toda una red de primero mantenimiento, utilizar la máquina o el equipo, volver al aspecto de la manufactura, nuevamente a un equipo, la sustitución. Entonces, vemos de qué forma estos motores convencionales van a pasar a este proceso de cogeneración para que puedan tener una vida, un ciclo de vida mucho más largo. Sector transporte. Ya veníamos estudiando este sector como tal y ya también mencionábamos que el sector de transporte es aquel que genera o que utiliza mayores cantidades de energía. Y realizando un análisis en coordinación con el Ministerio de Transporte y las municipales, se deberá, uno, cuáles son los puntos importantes a tocar dentro de este plan. Es establecer un programa intensivo de conducción racional y eficiente para choferes de transporte urbano e interurbano de pasajeros y carga. Ampliar el transporte eléctrico, reducir la congestión vehicular en Lima metropolitana. Promover el uso de corredores de transporte masivo en las principales ciudades del país. Aprobación de la norma de homologación vehicular y etiquetado. Mejora en el parque automotor vehículos más eficientes como el gas natural licuefactado y electricidad. Hay un aspecto importante en este apartado y es que hablamos, uno, de la eficiencia energética. ¿De qué forma nosotros en el sector transporte como tal podemos incidir positivamente en el menor uso o en el uso eficiente de la energía como tal y en la incidencia positiva sobre el medio ambiente? ¿De qué forma? Uno, todo vehículo tiene un ciclo de vida. Tiene que realizarse las revisiones técnicas como tal. Cada cuántos años, cada cuántos días, cada cuántos meses, bueno, en este caso, cada cuántos años se realizan las revisiones técnicas. Entonces, de esta forma es como se va a incidir positivamente en la disminución de uso de gases de efecto invernadero de estos vehículos. Ahora, lo otro es la transición de los motores, de uso de, por ejemplo, eh, diésel al gas natural o gas natural, poner gas natural licuefactado, por ejemplo, o la electricidad, una transición en el modelo del carro, en el tipo de motor que pueda tener. Entonces, de esa forma vamos a incidir positivamente. Ahora, lo otro es, creo que ese apartado se ha venido viendo una evolución constante del, del petróleo. El petróleo como tal, por ejemplo, actualmente su uso ha disminuido en gran medida. Podríamos hablar de porcentajes y es que pues sí ha tenido un avance bastante grande en
en esta transición del desuso del petróleo. Y como tal, el petróleo también es un gran contaminante. Entonces, así como esta transición del uso del petróleo hacia el diésel o gas o electricidad como tal, es muy importante que se realice este proceso de transición y claramente tener en cuenta el ciclo de vida del vehículo, el ciclo de vida del motor de la máquina como tal. Entonces, de esa forma vamos a incidir en la eficiencia energética porque un carro nuevo no consume la misma cantidad en este caso, de diésel o de gas natural que un carro que ya tiene ciertos determinados años dentro del mercado. Entonces, verificar estos aspectos y determinar pues el uso eh, responsable de los vehículos. Y fuera de eso, actualmente se ha estado viendo este aspecto del uso masivo de los vehículos. Por lo general podemos ver en las grandes ciudades, y no solo en las grandes ciudades también, pues no vamos a generalizar un poco a las pequeñas ciudades, a las provincias, de que si ustedes se habrán dado cuenta, dentro, si yo me voy a la calle en estos momentos, lo que voy a encontrar es que dos, tres, cuatro, cinco, seis carros, autos van a tener solo un pasajero. Van a estar circulando con un solo pasajero. ¿Y cuántos pasajeros por lo general pueden llevar estos vehículos? Pues cuatro o tres pasajeros, por lo mínimo. Pues no, ya cuatro son el pasajero completo, tres, ya por lo mínimo dos. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos vehículos circulan con dos a lo mucho. ¿Cuántos vehículos circulan con la misma cantidad de pasajeros? Entonces, sí hay una propuesta, un plan, sí disminuir en este caso la cantidad de vehículos, pero claramente es una idea, un proyecto a largo plazo, con grandes visiones, entonces tendríamos que manejarlo de otra manera, teniendo en cuenta analizando varios factores, porque claramente no es decir, bueno, pues quiero reducir la cantidad de carros y mañana 10 carros no salen, ¿no? Claramente no funciona de esa forma. Entonces, tenemos que evaluar con el Ministerio de Transportes, con el tema de la demanda, con la población, el mismo empleo. Entonces, hay muchos aspectos que hay que analizar para incidir en este aspecto. Seguimos hablando del plan que está dentro del sector transporte, generar y promover una cultura de eficiencia energética en todos los niveles educativos, promover el uso de equipamientos electrodomésticos eficientes mediante un sistema de etiquetado de eficiencia energética. En este proceso, más adelante vamos a ver del etiquetado, de qué forma los electrodomésticos deben venir con un manual de eficiencia energética para que la persona que lo pueda utilizar como tal conozca los procedimientos de cómo ahorrar energía, de cómo incidir en este proceso de eficiencia energética. Establecer los reglamentos del etiquetado, fijar estándares mínimos de eficiencia energética, mantener precios de los energéticos a costos reales. Bueno, aquí vamos a hablar de la misma forma de estos aspectos de incidencia del gas natural en hornos de cemento, por ejemplo, la incidencia ya no del uso de electricidad o el uso de un motor, sino básicamente el gas natural. Gas natural en hornos de hierro y acero, de qué forma puede ser eficiente, al igual que una energía eléctrica utilizando motores, por ejemplo, la promoción del GNL para el transporte de carga, la promoción del GNB, la promoción del GNB para vehículos livianos, combinación de energías renovables. Mire que fíjense, son aspectos, son propuestas de los cuales pues nos va a llevar a uno, al uso eficiente de la energía como tal, claro, al uso renovable de la energía, y pues vamos a incidir positivamente en los tres aspectos que venimos estudiando desde el inicio de las sesiones: lo económico, el ambiente y la sociedad. Reducción y pérdidas técnicas en el sistema eléctrico interconectado nacional, la sustitución de calentadores de agua eléctrica por sistemas de calentadores solares, por ejemplo, energía solar es muy importante. Y fíjense que actualmente existen
zonas rurales donde hacen eficiente o hacen uso de energías solares para que puedan realizar sus quehaceres cotidianos. Como bien sabemos, en esta parte del aspecto de interconectado como tal, como lo denomina el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Claramente, esta palabrita, y hacemos énfasis en interconectado, no llega a todas las provincias, bueno, provincias sí, pues no, pero las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos, centros poblados, distritos, en muchos casos no tienen acceso a esta energía como tal. Entonces, muchos de los pobladores, de las personas por necesidades, pues eh, llegan a innovar con estas ideas. Y es así que me ha tocado conocer a un pequeño pueblo donde básicamente existen como 10 pobladores dentro de la misma área, y es que se ha generado esta pequeña distribución de energía solamente con energía solar. Ahora, muchos dirán, bueno, pues lo que pasa es que dentro del uso de energía solar solamente funciona en el caso de que el día esté soleado. No, fíjense que el panel solar funciona con un almacenamiento. Este almacenamiento claramente tiene un ciclo de vida de la misma forma, es como una batería, como un pequeño motor, del cual pues tiene una reserva para cuando no incida la energía solar como tal sobre los diodos, sobre los cátodos dentro del panel como tal. Entonces es de suma o de necesidad imperiosa implementar sumamente las energías renovables dentro del uso cotidiano, dentro del uso de actividades industriales, actividades minero metalúrgico y diversidad pues dentro del sector. Reemplazo de lámparas incandescentes, reemplazo de fluorescentes, reemplazo de lámparas alumbrado público, cocinas mejoradas. Entonces, mira que vamos incidiendo en cada uno de esos aspectos en la innovación tecnológica para la optimización justamente de la energía energética, de la energía eléctrica como tal. El Ahorro Off-Grid, por ejemplo, en este proceso de implementación de los paneles solares, de la interconexión regional, de la cogeneración, nuevamente hablábamos de la cogeneración en refinerías, industrias y servicios, de la optimización y reemplazo de calderas, del etiquetado de eficiencia energética, sistema de gestión integral. Y fíjense, mira, en esa última parte, yo siento que por ahí unos están en la oficina, en el trabajo, otros están en casa, y por ahí si alguno de ustedes se encuentran en casa, fíjense si cuentan con eh, o una lavadora, con un refrigerador, va a aparecer este apartado. Esta parte de la etiqueta en alguna parte del electrodoméstico debe estar. Esta de aquí. ¿Qué significa esto? Eficiencia energética. Aquí hablábamos de aquí. ¿Qué nos dice? Promover el uso de equipamiento electrodoméstico eficiente mediante el sistema de etiquetado de eficiencia energética. Justamente cuando nosotros vamos a un electrodoméstico, una tienda de electrodomésticos, el personal que nos atiende tiene la obligación de explicar al consumidor, a la persona que va a comprar el electrodoméstico, esta parte de la eficiencia energética. Porque es importante, uno, no solamente incidiendo o viendo el aspecto académico, el aspecto del ambiente, sino uno, por lo general, el enfoque principal que le atribuimos a este etiquetado es el consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica que va a afectar uno a tu recibo de luz. Claramente tenemos que saber muy bien porque no todo el mundo le gusta pagar, no lo sé, 180, 200, 150, 100 soles de recibo de luz. Entonces, es necesario y el vendedor está en la obligación de explicarnos el uso eficiente de la energía mediante este etiquetado, que por lo general todos los electrodomésticos cuentan, o al menos las que vienen desde el 2015, 2020,
Todos los electrodomésticos cuentan con este sistema, con este etiquetado de eficiencia energética. Bien, hablamos de toda la implementación, de la transición, de la eficiencia energética, pero inicialmente hablábamos y hacíamos énfasis en la implementación tecnológica para la gestión ambiental. Y aquí vamos a hacer énfasis en un aspecto importante y hablábamos de los sistemas de información geográfica, los SIG, para la gestión ambiental. ¿Qué es un SIG? Un SIG es un sistema de información geográfica, es una herramienta que nos va a permitir, uno, almacenar datos, vamos a visualizar, vamos a poder manipular, vamos a poder analizar todos los datos que nosotros querramos de un determinado espacio, de un determinado lugar, sin necesidad de estar físicamente en esa área. Entonces nosotros lo podemos monitorear, pero bueno, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo lo hacemos dado que no puedo llegar a esa área? Pues no. Entonces, uno lo podemos hacer con los satélites. Por lo general, los sistemas de información geográfica funcionan con los satélites. ¿Y cuál es la finalidad de estos sistemas de información geográfica? Uno, poder tomar las mejores decisiones respecto a los diversos problemas que se presenten en nuestro territorio. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas de contaminación, bueno, hablando de índole de gestión ambiental, los problemas de contaminación, los problemas de gestión ambiental, o bueno, incendios forestales, el problema de coberturas, el problema de cambio de uso de suelo, de no solamente eso, sino identificar, por ejemplo, yacimientos de minerales, yacimientos de hidrocarburos, de identificar potencial de flora y fauna. Entonces, hay diversidad de aspectos que analizar con los sistemas de información geográfica. Analizar las cuencas, ubicación, estado. Hay muchos factores que analizar. Entonces, esta parte de los sistemas de información geográfica nos van a dar una visión general del área que queremos estudiar y de la problemática que queremos estudiar dentro de esta área. Aquí vamos a incidir un poco más y es que dentro de los sistemas de información geográfica, toda actividad que realizamos tiene una ubicación y esta se va a constituir ¿de qué forma? Coordenadas geográficas. ¿Cómo ubicamos un determinado espacio? Coordenadas geográficas. ¿Cuáles son los más importantes? El norte y el sur. Tengamos en cuenta. Ahora, el 90% de los datos cuentan con un componente de ubicación. Ya les mencionaba, coordenadas. Es importante que para ubicarnos geográficamente dentro de este sistema es necesario trabajar con las coordenadas, ya sean las UTM, que actualmente utilizamos la WGS 84, que está vigente. Entonces, generalmente esas coordenadas, utilizamos las coordenadas UTM. Se pueden representar elementos, procesos, proyectos, fenómenos, pueden ser representados y analizados desde un punto de vista espacial. Aquí trabajábamos con un aspecto o con dos variedades, con dos elementos, por así decirlo, que es la vectorial y que tiene que ver con los píxeles y esas partes. Entonces, aquellos que por ahí tienen un conocimiento bastante importante dentro de la tecnología, me podrán entender un poquito. Funciones de un SIG. ¿Cuáles las funciones del sistema de gestión, del sistema de información geográfica? Uno, lo primero que hacemos es la ubicación en el espacio. Para nosotros analizar un fenómeno, un área como tal, las características que queremos analizar, tenemos que ubicarnos en el espacio. Ubicarnos en el espacio significa un aspecto de georreferenciación. Cuando nos hablan de georreferenciación dentro de los sistemas de información geográfica, quiere decir que debemos ubicarnos en un espacio y un tiempo. Posterior a eso, debemos recopilar información. Recopilar información, capturar y almacenar los datos. Si queremos analizar, por ejemplo, quiero ubicar un yacimiento minero. Pues uno, ¿cuáles son los indicios? ¿Cuál es la colorimetría que cuenta tal o cual mineral? Porque por lo general aquí trabajamos con el aspecto de la espectrofotometría. ¿Qué quiere decir? Porque trabajamos con colores. Se podrán aquí ustedes, bueno, visualizar un poquito en este apartado, en esta imagen del medio. Me hubiese gustado poner una imagen mucho más grande, pero bueno, ya nos las arreglamos con estas.
Lo podrán ubicar aquí en las imágenes del medio. Ven colores de diversos colores aquí, pues verdes, azules, por ahí amarillas, rojas. Entonces, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, cobertura vegetal dentro de esta imagen que está en la parte más superior, cobertura vegetal. Queremos analizar cobertura vegetal de un área determinada de esto, no lo sé, Arequipa. O ya simplemente la selva central, que está por ahí Oxapampa. Queremos analizar esa área. La cobertura vegetal como tal, nosotros tenemos que tener información de qué cobertura vegetal queremos analizar. Queremos analizar una cobertura vegetal forestal, una con potencial agrícola, con potencial de, no lo sé, de ganadería, o sea, muchas. Entonces, ubicamos estas áreas de cambio de uso, cobertura vegetal, ubicamos, pero para estos nosotros tenemos que trabajar uno con el tema de la capturación y almacenamiento de la información. ¿Dónde vamos a trabajar, qué queremos visualizar y qué queremos obtener con estos datos? Aplicaciones de un sistema de información geográfica. ¿Para qué lo utilizamos los sistemas de información geográfica? Utilizamos para hacer cartografía automática, catastro, que tienen una incidencia más aquí, un poco más de con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, por ejemplo, que tiene que ver que con la cartografía, con el catastro, ordenación territorial, planificación urbana, estudios de impacto ambiental. Fíjense en este aspecto y los estudios de impacto ambiental son muy importantes. ¿Para qué? Para realizar una buena gestión ambiental que está de la mano con la política ambiental. Evaluación de riesgo de desastres. ¿De qué forma yo con este sistema de información geográfica puedo determinar un potencial de incendio forestal en un área determinada? Entonces, esas estadísticas, estos indicadores, podemos analizarlo y evaluarlo con este sistema de información geográfica. Manejo forestal, comercio, transporte de la misma forma. Vamos a analizar los indicadores de lo que queremos analizar para tener un resultado positivo. Sistema de información territorial. Un SIT es un instrumento clave que adecuadamente diseñado e implementado nos va a permitir hacer más eficiente la toma de decisiones. Uno, el tema de la planificación urbana. Tengamos en cuenta que dentro del CIA, que vendrían a ser los sistemas de evaluación de impacto ambiental, que pues está determinada por la ley 27446, hablamos de la planificación territorial o el ordenamiento territorial, que es un aspecto importante dentro del estudio de impacto ambiental que se realiza antes de iniciar una operación de un proyecto. De la misma forma, analizamos aquí los sistemas de gestión de riesgos que están determinados, los sistemas de gestión de riesgos por la ISO 31000, por ejemplo. Entonces, de esta forma vamos a tener una visión general de dónde estamos iniciando nuestro proyecto, con qué informaciones, con qué riesgos, con qué planificaciones, proyecciones vamos a iniciar nuestro proyecto en una determinada área. Sistemas de información territorial. Uno, es necesario tener en cuenta tres entes fundamentales en este SIG, como tal, las personas, los procedimientos y los recursos tecnológicos. Primero, las personas. Es necesario que para realizar un buen estudio, un buen análisis de lo que concierne los sistemas de información ambiental en cuestiones de gestión, se tenga un personal capacitado en los sistemas de información geográfica, en los SIG. El conocimiento del área a estudiar, del territorio, del espacio a estudiar. El conocimiento informático, claramente, y no nos vamos a olvidar que las ganas de aprender. Los procedimientos. Si nosotros queremos realizar primero un sistema de información territorial, es necesario trabajar con el MBC, que significa el Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento y las otras instituciones. Primero, porque estamos hablando de información territorial, claramente. ¿Y dónde encontramos toda esta información? En el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Los recursos tecnológicos. Antes de eso, los SIG como tal trabajan con un
software que actualmente nosotros conocemos como ArcGIS. El ArcGIS tiene su antecedente en el QGIS. El QGIS creo que muchos de ustedes lo conocen, que es un sistema de información, pues que nos va a permitir analizar datos, como ya mencionaba, de ciertos fenómenos, como tal, de incendios forestales, en cuestiones de gestión ambiental, incendios forestales, de análisis de los recursos hídricos, de la cobertura vegetal, del cambio de uso de suelo, de esto ubicación de una determinada área natural, em, muchos otros aspectos. Y esto claramente trabajamos con un software y un hardware. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que debemos utilizar en este sistema de información territorial como tal? La información del territorio, la información de la planificación urbana como tal, la información de peligros, vulnerabilidades, riesgos. Ya hablábamos de cuál es el aspecto o la ISO que se hace cargo de los sistemas de gestión de riesgos, la ubicación de los proyectos. ¿Cuáles son los procedimientos para realizar esta parte de la ubicación o esta parte de la delimitación urbana como tal? El desarrollo urbano, la gestión de riesgos, la seguridad ciudadana, proyectos de inversión pública y privada, desarrollo de económicos sociales, las rentas, limpieza pública de parques. Cuando hablamos de las proyecciones que realiza, justamente es necesario tener en cuenta estos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la gestión de riesgo de desastres. ¿De qué forma este mapa, este gráfico como tal, nos permite tener un indicio, un índice, un indicador de cómo manejar un proyecto como tal, de cómo manejar el sistema de gestión ambiental a nivel territorial? ¿De qué forma? Pues sabemos qué áreas se encuentran vulnerables a ciertos fenómenos como incidencias o inclemencias del tiempo, por ejemplo, inclemencias climáticas, riesgos de inundaciones, riesgos de, yo qué sé, huracanes, riesgos de sismos, de la misma forma. Es aquí donde realizamos el análisis correspondiente con este sistema de información geográfica. Y aquí también ingresa a tallar cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, el IGP, el Instituto Geofísico Peruano. Entonces, de esta forma realizamos todo un análisis detallado de forma aquí tecnológica y no necesariamente estando física en esa área, en ese espacio como tal. Nos brinda un panorama general de qué hacer, cómo hacer, cuál es el peligro, cuáles son los proyectos que debemos o las estrategias de planificación territorial, de planificación urbana, de planificación en cuestiones de gestión de riesgos, de planificación en cuestiones de gestión ambiental, cuáles son estas estrategias a aplicar en función a los fenómenos, a las problemáticas que podamos analizar, que podamos sacar de los datos que contamos de los catastros, de los mapas y otros detalles importantes que nos da como tal los sistemas de información geográfica utilizando este software que es el ArcGIS, por ejemplo. ¿Cómo implementamos los SIG? Interés y esfuerzo de los gobiernos locales. Como tal, actualmente este software del ArcGIS ya se ha venido implementando en los diversos sectores. Si como tal una persona o una constructora o un sector le pide a un profesional realizar un mapa de catastro, un mapa de planificación urbana, un mapa de cobertura vegetal, de cambio de uso de suelo de una determinada área, siempre le va a pedir seguir o utilizar el software ArcGIS. Utilizar que claramente actualmente hasta el 2025 está vigente, pero hay posibles cambios en este año de este software. Años anteriores estaban utilizando el QGIS, pero actualmente
ganado mayor importancia el uso del ARGIS dentro de las empresas, dentro de las consultoras, dentro de los sectores, para realizar los mapas como tal. Y para realizar o para utilizar el ARGIS, claramente tenemos ciertos reglamentos, ciertos aspectos importantes que hay que considerar para su uso eficiente. Los funcionarios como tal, los profesionales deben estar capacitados en el uso de este software de sistema de información geográfica, en el tema de cartografía, en el tema de plataformas, de geoservicios, para que puedan hacer un uso eficiente. Si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, un proyecto dentro de un área natural protegida, como tal, previo a las sesiones que hemos realizado, las tres últimas sesiones, creo que en la segunda o la tercera sesión hemos realizado cuál es el procedimiento adecuado si un proyecto está ubicado en una zona de amortiguación de un área natural protegida. Lo que comúnmente se realiza es el, la certificación de compatibilidad, por ejemplo. Debe presentarse la certificación de compatibilidad. Pero bueno, ¿cómo me ubico si de verdad mi proyecto está o no? Uno, utilizando el geoservicio del CERNAM, por ejemplo. ¿Y quién debe estar capacitado para que realice esas funciones? El personal, el funcionario, el profesional debe saber cuáles son los geoservicios a utilizar, de qué forma esos geoservicios se pueden trasladar los datos a este instrumento que vendría a ser el ARGIS, de qué forma podemos modelizar este mapa y cómo sacamos nosotros nuestra compatibilidad simplemente utilizando este instrumento del ARGIS como tal. Entonces, todos estos aspectos es necesario conocerlos, por lo tanto, la capacitación continua de los funcionarios, del personal, del profesional en las distintas áreas es muy importante. Generación y sistematización de la información de la misma forma. Ya mencionábamos que en esta parte de todo del ordenamiento territorial, del ordenamiento del del saneamiento, de la construcción, del monitoreo. El Ministerio de Vivienda es un ente importante para la recolección de datos y así realizar un seguimiento de todo el uso del sistema de información geográfica. Ahora, ¿de qué forma podemos realizar la aplicación de este sistema de información geográfica a ciertos aspectos que van a estar relacionados con este sistema de gestión ambiental? Uno es aplicaciones forestales, plagas forestales. En esta área pueden señalarse como aplicaciones principales la determinación de zonas de riesgo, el seguimiento de comportamiento y evolución de las plagas, el diseño de trampas o puntos de control. Pero ustedes dirán, bueno, pues hay plagas en una determinada área y de qué forma yo lo ubico o yo lo identifico. Como ya mencionaba previamente, los sistemas de información geográfica, en este caso principalmente el ARGIS, ¿de qué forma funciona? Funciona por colorimetría, espectrofotómetro. ¿Qué quiere decir? Que como tal, el satélite funciona con un haz de luz. Y el haz de luz, pues tiene, vamos a hablar un poquito más en esta parte de la luz, del fotón, de los electrodos, de los ánodos y toda la cosa. Entonces, verificamos ciertos aspectos, ciertos elementos de estos factores de la espectrofotometría, de qué forma los satélites pueden capturar la energía, pueden capturar la luz, la reflexión, la reflectancia, estos aspectos importantes y pues generar, digamos, en un área determinada, pues una zona boscosa, una zona forestal como tal, va a generar una reflectancia de color verde. Entonces, esta reflectancia se va a posicionar como tal dentro del software y la parte que está pues con plagas, como lo podemos ver en esta área, por ejemplo, está medio rojiza, una parte amarilla y esas partes podemos identificarlos que son pues zonas de plagas, asumiendo que podríamos verificarlo de esa forma. Entonces, teniendo ese conocimiento, teniendo este procedimiento como tal de cómo funcionan los satélites, de cómo funciona la luz, la reflectancia, la refractancia,
verificamos y estas son transmitidas, son procesadas dentro del software como tal en el ArcGIS. Entonces lo modelamos, lo podemos verificar en estadísticas, lo podemos verificar o lo podemos analizar, verificar cuáles podrían ser los puntos de control, en qué áreas, en qué tiempo, modelar los posibles fenómenos posteriores antes del evento. Entonces, eso nos va a permitir pues tener una visión general en lo que corresponde a plagas forestales. De la misma forma, los incendios forestales, cuáles son los puntos críticos, el, el nivel de avance del incendio forestal, el tiempo de avance, el área que va ocupando. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del satélite Landsat, que es el satélite que nos da la información de primera mano de lo que respecta a los incendios forestales, por ejemplo. Y por lo general, estos estudios nos van a permitir a nosotros realizar los análisis correspondientes de la causa de lo que produce los incendios forestales, por ejemplo, la temperatura a las cuales se encuentra el área natural o el área donde se ha producido el incendio, el peligro que representa el incendio para todo el espacio, modelar todo un evento dentro del sistema de información geográfica, como ya mencionaba, el tiempo de propagación del incendio forestal, las áreas donde pueden abarcar los puntos más vulnerables. De esa forma, pues, verificar los puntos de control, los puntos de mitigación, los aspectos positivos, los negativos en relación a lo que los indicadores que podamos encontrar a la situación que nos muestra como tal el sistema de información geográfica respecto a este fenómeno. Impacto de la contaminación ambiental. Claramente, los sistemas de información nos brindan todo un procedimiento si nosotros queremos verificar el avance de un espacio respecto a la contaminación ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos, se han contrastado aplicaciones en la estimación de emisiones de CO2 y sus efectos en la vegetación, la contaminación de las aguas y sus consecuencias en la vegetación de ribera es otra de las áreas en la que la aplicación del SIG posibilita un estudio de seguimiento óptimo. Aquí podemos verificar el avance o el cambio en el tiempo de una determinada área frente a la contaminación. Podemos ver un avance, digamos, desde los años 2000, ahora, desde los años 2000, de qué forma ha evolucionado, por ejemplo, cierto proyecto donde ha impactado negativamente el medio ambiente. Un proyecto minero, por ejemplo, desde el año 2000 al 2025, tenemos una imagen cartográfica, una imagen satelital del año 2000 del área donde ha iniciado el proyecto minero. Y tenemos imagen 2001, 2002, 2003, 2004 hasta el 2025 y cómo ha evolucionado el tema de la contaminación, de la degradación del área donde está operando este proyecto como tal. Entonces podemos tener todo un panorama completo del avance, del impacto positivo y negativo dentro del área. Podemos tener todo el cambio que se ha generado como tal con esta información de satelital que nos brinda pues los satélites Landsat, el, el Acuatierra, por ejemplo, también es parte del satélite que pues nos brinda información respecto a los incendios forestales, respecto a las contaminaciones. Medio ambiente y ordenación territorial. Los principales usos de los sistemas de información geográfica en este ámbito están relacionados con la gestión de áreas que han sufrido un cambio de uso en el suelo. En este caso, suelos agrícolas, suelos forestales, forestal agrícola, agrícola urbano, los espacios susceptibles a usos múltiples, tanto recreativos, productivos, cinegéticos, extractivos y estudios de organización espacial. Entonces, verificamos cuál es el potencial del cambio de uso de una determinada área. Básicamente lo que hacemos para ciertos proyectos agroindustriales son estos análisis del cambio de uso, que es muy importante cuando se realiza un proyecto agroindustrial. Y verificamos qué áreas están determinados para qué tipo de actividad,
cuál es el cambio de uso que se le pueda dar a este, de qué forma. Entonces es ahí donde pues las imágenes satelitales nos muestran por áreas, por colores, por códigos, qué tipo de área es, qué tipo de sector es. Entonces verificamos de esa forma. Localización de vertederos. Eh, los vertederos, en este caso, ya mencionábamos en la clase anterior de la misma forma también, son áreas, son áreas degradadas que actualmente claramente son conocidos de esa forma, y pues en las distintas regiones existen mayor cantidad de vertederos, de botaderos y menor cantidad de rellenos sanitarios. ¿Y de qué forma nosotros podemos ubicar estos vertederos, estos botaderos como tal? Mediante los sistemas de información geográfica. Mediante los sistemas de información geográfica podemos nosotros mapear dónde están ubicados, cuál es la degradación, el estado de degradación en el que se encuentran. Básicamente son estas características que podamos identificar en estas áreas. Ahora, en este caso se deben tener en cuenta puntos que produzcan cantidades de residuos. Por ejemplo, vamos a identificar puntos de residuos de agroindustrias, de industrias como tal, de sectores mineros, de sectores municipales. Entonces, de esa forma, pues vamos a verificar cuáles son estas áreas potenciales para ser vertederos, para ser botaderos, y cuáles son las áreas potenciales o las áreas adecuadas, por ejemplo, para una planta de relleno o la infraestructura de relleno sanitario, una, una estructura donde pueda ubicarse una industria de tal forma que no sea peligro para un ecosistema frágil, ya sea, por ejemplo, una cuenca, un humedal, un área natural protegida. De esa forma, pues verificamos aspectos como la flora, la fauna, los cauces de las aguas, los desembalses, los embalses, las aguas subterráneas. Verificamos absolutamente cada uno de los aspectos en los que va a incidir determinada industria, determinada operación, y pues verificamos cuáles son las instalaciones que deberíamos tener en cuenta, que deberían operar como tal en esa área, y cuáles son estos sectores que no deberían operar en esa área por el grado de impacto que puedan generar en estos como tal. Entonces, de esa forma, pues es como los SIG ingresan a tallar en este aspecto del cálculo del impacto medioambiental en una zona en una determinada zona. Concentraciones de contaminantes. De la misma forma, otra posible aplicación de los sistemas de información geográfica es la determinación de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en una zona. Esto básicamente va a derivarse de los sistemas de producción, ya sean, por ejemplo, las fábricas, las industrias, los espacios agrícolas, los espacios ganaderos, por ejemplo, el, las ciudades con mayor tráfico, el sector industrial ya hablamos. Entonces, de esta forma, pues vamos a identificar cuáles son los focos, las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero como tal, cuáles son los contaminantes en función a la espectrofotometría que se pueda generar, ya sea el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, metano, el ozono, óxidos nitrosos, los COPs. Son varios contaminantes que pueden ser detectados con esta luz de los satélites, y pues posterior podemos identificarlas y podemos monitorearlas en el tiempo, en el avance, los límites, los estándares, para pues generar una operación de emergencia, mitigación en el tiempo de la concentración de los contaminantes en el ambiente. Bueno, básicamente con este
tema llegamos a la parte final de nuestra presentación del día de hoy, que estaba relacionado con las tecnologías para la gestión ambiental. Bueno, si tuvieran algunas preguntas relacionadas al tema que tocamos el día de hoy, pueden hacerla, pues estoy abierta a las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias.